Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la reunión académica de los jueves de ASIN, organizada por la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo central. El día de hoy vamos a tratar un tema poco frecuente, pero muy interesante en pediatría, y es el tema relacionado con hepatitis C. La sesión la hemos organizado para presentar inicialmente un caso clínico de la vida real, que lo va a presentar la doctora Vicky Cárdenas, quien es residente de pediatría de la Universidad Nacional. A raíz del caso clínico vamos a hablar un poco de la seguridad transfusional, en terapia transfusional, a propósito del caso, que lo va a presentar el doctor Carlos Alberto Pardo, quien es oncohematólogo pediatra de la Fundación OMI y profesor de la Universidad Nacional. Y luego el doctor Juan Francisco López nos presentará la revisión de hepatitis C. Él es infectólogo pediatra de la Fundación OMI. Y al final tendremos unas preguntas y un espacio también para que pues aclarar las preguntas del público y las preguntas que surjan durante el tema, donde además de los panelistas nos acompañará la doctora Verónica Botero, quien es hepatóloga de la Fundación Valle Lili, y la doctora Sandra Valderrama, quien es infectóloga del Hospital San Ignacio. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos y vamos a presentar el caso clínico. La doctora Vicky Cárdenas, residente de pediatría de la Universidad Nacional. Muy buenas noches con todos. Si mi pantalla y mi micrófono están funcionando bien. Sí. Sí, señora. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Mi nombre es Vicky Cárdenas Hernández, soy residente de primer año de la Universidad Nacional de Colombia, especialidad de pediatría. Como el doctor nos comentaba, hoy vamos a comentar sobre un caso clínico de una paciente con un diagnóstico de hepatitis C. Nuestra paciente de sexo femenino tiene actualmente 8 años de edad. Ella nació el 11 de abril de 2013 en Mérida, Venezuela, en el sector rural de Mérida. La paciente es fruto de una segunda gestación de una madre de 24 años, nacimiento vía abdominal a las 39 semanas. La madre, toda la historia de la paciente en general es lo que nos puede relatar la mamá y lo que alcanzamos a recoger de algunos de los documentos que la mamá alcanzó a traer desde Venezuela hasta el momento, pero no es la historia completa en físico que logramos obtener por las dificultades de la migración. Pero la mamá nos cuenta que su gestación fue una gestación que tuvo todos los controles prenatales, se tomó ecografías, laboratorios, siempre todo informado como normal. La mamá era una mujer completamente sana hasta sus 24 años. Durante el embarazo diagnostican hipotiroidismo y es la única patología que la mamá conoce de su vida. La paciente nace a las 39 semanas, nacimiento vía abdominal. El motivo de la cesárea fue una cesárea previa de su hermano mayor un año atrás. Pesa al nacer 3.750 gramos, una adaptación natal espontánea, alojamiento conjunto con su madre y egreso al siguiente día. Desde ese momento de ese nacimiento hasta sus 7 años, la paciente era una paciente completamente sana. Realizan el diagnóstico en Venezuela de una leucemia linfoblástica aguda aproximadamente en julio de 2020. De este antecedente vamos a entrar en detalle más adelante. Y otro antecedente patológico que alcanzamos a rescatar de los datos que la madre nos pudo aportar es un episodio de proctitis secundario a altas dosis de metrotexate que ocurre aquí en Colombia, también lo vamos a mencionar más adelante. En cuanto a su familia, sus padres que no son consanguíneos, padre completamente sano, hermano completamente sano, el único antecedente materno el que les comenté, el hipotiroidismo, nadie más en la familia sufre de ninguna enfermedad. En cuanto a transfusiones, la paciente recibió hasta el momento que inició el tratamiento y el manejo por nosotros, 5 transfusiones previas, todas realizadas en Venezuela, 3 de glóbulos rojos, 2 de plaquetas, durante el tratamiento de su leucemia en Venezuela. En la parte social, en Venezuela vivían en el sector rural, sus padres, su hermano y ella, nadie más, no convivían con animales porque la mamá se dedicaba a labores en la ciudad, en Mérida. Y hace un año, desde febrero de este año, inician a vivir aquí en Colombia. Actualmente ya tienen la calidad de permanencia como refugio en Colombia, tienen acceso al sistema de salud, vivían en Tunja hasta antes de que empezara el tratamiento que las mantiene aquí en Bogotá, pero vivían en Tunja, en una casa con varios apartamentos que compartían con aproximadamente 9 personas que los reconocen como sus familiares lejanos. En la casa no hay mascotas, sí hay fumadores, varios de sus familiares fuman en casa y no hay toseros crónicos ni tampoco ningún otro factor de riesgo socioambiental de exposición. En cuanto al diagnóstico de la leucemia, entonces, la mamá nos cuenta que es una paciente que hasta el
julio, más o menos julio del año pasado, era completamente sana y empiezan a notar astenia, ainamia, aparición de ganglios aumentados de tamaño a nivel de región cervical bilateral, palidez cutánea generalizada y marcada, y por este motivo inician estudios y manejo en Venezuela. La mamá inicialmente de forma particular, me di cuenta que la historia, antes de que todo esto pasara, tenían una estabilidad económica buena, tenían buen acceso al sistema de salud, y al principio el diagnóstico de la enfermedad fue de alguna forma llevadero y fácil porque logró hacerlo pronto. El 6 de julio de 2020 es cuando tenemos la primera historia en físico impresa más o menos que nos habla de que fue diagnosticada con una leucemia linfoblástica aguda B común por un 89% de linfoblastos en el momento del diagnóstico. Perdón. Al parecer, por este diagnóstico, la paciente inicia tratamiento, fase de inducción de quimioterapia con clasificación de riesgo estándar, la recibe completa al parecer en Venezuela, termina el tratamiento, termina esta fase de inducción el 5 de agosto de 2020, el 13 de agosto del mismo año realizan un mielograma y lo indican como en remisión. La paciente continúa su tratamiento en Venezuela, fase de consolidación y fase de mantenimiento. En este lapso de tiempo, que ya se acercaba a fin de año del 2020, principio de 2021, la familia, por la situación socioeconómica en Venezuela y por la situación del país, entra en una crisis financiera. La mamá toma la decisión de emigrar en febrero de este año a Colombia. Lo hace con su hija y con otros familiares, pero los familiares se van al resto del país. La paciente y su mamá llegan inicialmente a Bucaramanga. En Bucaramanga ellos permanecen desde febrero hasta abril de 2021. En este lapso de tiempo, al parecer, según nos dice la mamá, ella le continuaba administrando la quimioterapia oral, pero son los medicamentos que la mamá trajo de Venezuela. Es decir, no había tratamiento, seguimiento, exámenes ni valoración médica aquí en Colombia, pero ella le continuó administrando los medicamentos según como ella recordaba que se los habían indicado. Esto pasó entre febrero y abril. En este tiempo tampoco asistió a urgencias ni estuvo hospitalizada. Cuando en abril los medicamentos se acaban, la parte económica en Bucaramanga se complica, toman la decisión de trasladarse a Tunja, y es por eso que vivían en Tunja desde aproximadamente abril-mayo de este año hasta julio, que es cuando por recomendación de familiares cercanos que estaban en Tunja, consulta por primera vez a nosotros al Hospital de la Misericordia el 23 de julio de 2021. La cita la solicitó directamente con oncomatología pediátrica. El servicio, esta especialidad la valora por primera vez ese día, la encuentra en buen estado general, paciente completamente asintomática. Ese día, como les cuento, y hasta la fecha, cuando hemos logrado tener historia en físico completa, no tenía ningún estudio reciente, ni de laboratorio, ni de imagen, ni de absolutamente nada. Se decide, teniendo en cuenta el diagnóstico de tan alto riesgo, hospitalizar paciente para estudios, valoración y manejo integral por todas las especialidades. La paciente ingresa al servicio de urgencias el 23 de julio de 2021. Ese día es valorada y es hospitalizada, se encuentra, como lo comentaba, asintomática, en buen estado general, una valoración nutricional con talla e índice de masa corporal adecuado para su edad, una lesión a nivel de región patelar derecha llamaba la atención por ser de características no dolorosas, induradas y de 2 centímetros, se hospitaliza, se toman estudios, se pide valoración multidisciplinaria, como siempre hacemos con los pacientes que tenemos este diagnóstico. Por parte de odontopediatría, diagnostican una gingivitis con placa bacteriana para lo que dan tratamiento y manejo. La parte nutricional se comprueba en adecuado estado con paciente eutrófica simétrica sin requerimiento de atención especial por su servicio. Oftalmología también habla de integridad a nivel oftalmológico, trabajo social y psicología, realizan una intervención exhaustiva para evidenciar que la familia es garante de sus derechos, es una familia preocupada y que es capaz de brindarle la protección que ella requiere y el apoyo que ella requiere, conscientes de su diagnóstico. Estos son los paraclínicos de la primera vez al ingreso y al diagnóstico en OMI, 23 de julio de 2021. Podemos ver que tenía una función renal y hepática conservada, electrolitos normales, radiografía de tórax con un leve engrosamiento intersticial sin ninguna otra mención de alteración, una ecografía abdominal normal. La radiografía de rodillas mostraba que la lesión que habíamos mencionado hace un momento era un osteocondroma. A esta lesión se le hizo un seguimiento y siempre ha mantenido las mismas características. Y el hemograma del momento del ingreso era de 4.300 leucocitos con 1.277 neutrófilos, 2.533 linfocitos, hemoglobina de 13.6 y plaquetas 286.000. Un extendido de sangre periférica normal. Ese día también tomamos ecocardiograma. El ecocardiograma no muestra alteración estructural, una
fracción de eyección conservada, y se toman las serologías infecciosas, dentro de las cuales se resalta IgG positivo, parasitomegalovirus, Epstein-Barr, herpes 1, y anticuerpos antiantígeno de superficie reactivos también. Ese día que se toman todos los exámenes completos, llama la atención el reporte de anticuerpos contra hepatitis C reactivo en 14.44. Por este reporte positivo del 23 de julio, Pediatría considera, pues profundizan sus antecedentes, se cobra la relevancia del antecedente transfusional en Venezuela. Para confirmar este hallazgo se repite la prueba, se solicitan otros anticuerpos y se completa el estudio con un paraclínico para VIH. El 27 de julio encontramos el reporte de VIH no reactivo y los nuevos anticuerpos del 27, nuevamente contra hepatitis C reactivos en 14.55. Teniendo en cuenta este segundo reporte con resultado reactivo positivo, se solicita valoración por primera vez por infectología pediátrica. Nuestro servicio la valora por primera vez en esta misma hospitalización. Se considera paciente nuevamente, siempre permaneció en esta hospitalización estable, febril, asintomática, con el resto de estudios completamente normales. Sin embargo, ya con 2 tomas de anticuerpos contra hepatitis C reactivos positivos, se ahonda en los antecedentes de esta paciente. Se encuentra que efectivamente en Venezuela recibió el requerimiento del soporte transfusional y encontramos también que había una tensión en Tunja por una vulvovaginitis, y pues es necesario en este tipo de diagnósticos descartar una sospecha de abuso sexual. Por esto se hace una nueva intervención por psicología y trabajo social. Ellos ahondan aún más en el núcleo familiar, en todo lo que rodea a la paciente y en su convivencia mientras estuvo en Tunja y en Bucaramanga. Se encuentra que la paciente permanentemente ha estado siempre con su madre, porque desde que llegó a Colombia la madre no ha podido lograr conseguir un trabajo. Se mantiene también de ayudas de familiares y de terceros, pero al parecer ha logrado mantener bien a su hija, pero nunca ha estado en situaciones de exposición a riesgo. Esta sospecha de abuso sexual se ve como se descarta y se ve como ya una opción no viable o no probable en la paciente, con el apoyo interdisciplinario que siempre respalda este tipo de sospechas. Entonces, lo que cobra fuerza es el antecedente transfusional y es la hipótesis con la que finalmente nos quedamos. Teniendo en cuenta los reportes con los que contábamos, con el fin de descartar un falso positivo por completo, se solicita carga viral para hepatitis C. Por parte de oncohematología, inmediatamente el paciente ingresa, la valoran también de forma institucional y solicitan y realizan punción lumbar, aspirado de médula ósea, biopsia de médula ósea, se confirma el diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda, se realizan estudios genéticos pertinentes, un mielograma institucional y reporta una remisión completa en el estudio anatomopatológico. La conducta o la decisión que toma el servicio de oncohematología en la junta de sus servicios, que la paciente debe continuar el tratamiento de protocolo ALIC 2009 en fase de reinducción y posterior mantenimiento largo. Sin embargo, anotan que para esto es necesario establecer el estado de infección de hepatitis C para definir la quimioterapia de alta intensidad como citorreducción. La paciente permanece hospitalizada desde el 27, entre este lapso de tiempo desde el 27 de julio hasta el 11 de agosto para todos los estudios pertinentes para el inicio de su quimioterapia y vigilancia intrahospitalaria en espera del reporte de la carga viral, el cual recibimos, y el resultado nos arroja 2.433 unidades sobre el mililitro. Con este reporte de la carga viral nuevamente la valoramos con infectología pediátrica el 11 de agosto de 2021. La paciente hasta ese momento estable, en buen estado general, se calcula para ese entonces un índice de APRI de 0.49, paciente sin clínica de disfunción hepática severa. Se solicita ese día en caso de ser probable y el paciente permanecer hospitalizada, una elastografía. En caso de no, se sugiere una resonancia de abdomen para evaluar compromiso hepático y se solicita, de acuerdo al protocolo guía de 2019, el genotipo también. Entonces, se aclara en esa nota, teniendo en cuenta riesgo-beneficio del momento de la paciente, del diagnóstico oncológico de la paciente, ella podía continuar quimioterapia, siendo mayor el riesgo de disfunción hepática, sí, pero más grande aún el riesgo de progresión de la enfermedad de leucemia que podía llevarla a la muerte. Se indica en caso de egreso, valoración y seguimiento por consulta externa para definir inicio de tratamiento y terapia en caso de cuando ya contemos con el genotipo y los estudios. Los paraclínicos con el 11 de agosto con los que inician quimioterapia son estos: la función hepática se ha mantenido siempre estable, función renal igual, el hemograma sin cambios. Inicia la paciente el 12 de agosto de 2021 la quimioterapia
de acuerdo al concepto de oncohematología pediátrica con indicación de control de función hepática semanal de ser probable. La primera parte de la quimioterapia la recibe de forma intrahospitalaria, la paciente evoluciona de forma satisfactoria, los paraclínicos no muestran ningún tipo de alteración a nivel ni hepático ni renal, la paciente permanece siempre asintomática. Finalmente, con la EPS se logra manejo ambulatorio. Ellos, desde ese momento, desde el 24 de agosto hasta la fecha, tanto la paciente como su madre viven aquí en Bogotá en un albergue que les permite estar en constante seguimiento ambulatorio. La paciente desde ese momento hasta la fecha ha sido muy juiciosa junto a su madre, asiste a todas las citas para quimioterapia ambulatoria, para controles de oncohematología pediátrica, para controles que se les han indicado, se le realizan los laboratorios de control también de forma ambulatoria en la institución, se mantienen mismos parámetros de valores en cuanto a función hepática y renal y el hemograma. El seguimiento es satisfactorio, se finaliza el 6 de septiembre del 2021 la fase 2A de la quimioterapia con adecuada tolerancia. La paciente reingresa a urgencias el 10 de septiembre por un cuadro febril con unas lesiones en boca que limitan su tolerancia en la vía oral. Se hospitaliza el 10 de septiembre bajo el contexto de una neutropenia febril, se inicia el protocolo institucional con cefepime vancomicina. La paciente son los paraclínicos del ingreso, como vemos, función hepática conservada, la PCR sí estaba alterada, en ese momento se comprueba la neutropenia, la paciente estaba en medio de quimioterapia, neutrófilos de 299, un potasio de 2.6 que fue de difícil manejo, la paciente ese día no lucía bien en contexto de lo que acabo de mencionar, se encuentra deshidratada, con taquicardia, la hipocalemia que requería manejo en alto nivel de complejidad, presentaba además diarrea, sin dolor abdominal, sin sangrado, con región perineal sana. La paciente presentó un choque que responde a cristaloides, sin embargo, por las comorbilidades de su caso, se vigila en unidad de cuidados intermedios, se valoraba por odontopediatría, se maneja bajo el contexto de una mucositis de grado 3, evoluciona finalmente de forma satisfactoria, ya se torna febril, permanece estable, tolera la vía oral, se traslada a piso, control de paraclínicos con ascenso de potasio, ascenso de neutrófilos, disminución de la PCR, se normalizan los paraclínicos y finalmente el 10 de septiembre, por adecuada evolución clínica, paciente egresa. Durante todo este transcurso de la hospitalización con todo lo anterior, función hepática siempre conservada. La paciente egresa, continúa muy juiciosamente su seguimiento ambulatorio, al control con oncohematología el 27 de septiembre, asintomática, en buen estado general, finaliza el protocolo de quimioterapia fase 2, fase A2 con adecuada tolerancia, se solicitan estudios para continuar el tratamiento, lo inicia el protocolo fase 2B el 28 de septiembre, asiste juiciosamente, inicia la primera quimioterapia intratecal el 5 de octubre, todas las tolera de forma adecuada, nuevamente tiene un requerimiento transfusional en este lapso de tiempo ya en la institución. El 23 de octubre, que son los últimos paraclínicos que tenemos de ella, vemos que las transaminasas siempre se han mantenido más o menos en el mismo rango. Se hace una radiografía comparativa de las rodillas, la lesión de osteocondroma nunca cambió sus características. Hasta la fecha no se logró realizar ni la elastografía ni la resonancia de abdomen porque como todo se ha manejado en forma ambulatoria, en esta parte de las imágenes la EPS sí ha puesto un poco de problemas. Pero lo demás, logramos obtener el reporte del genotipo, que es este. Encontramos un genotipo 1 con subtipo 1A que se detecta y es el con el que ahora ya contamos con un nuevo estudio. La paciente hoy en día se encuentra hospitalizada porque presentó un cuadro respiratorio agudo, del cual ya se está recuperando, tuvo un requerimiento de oxígeno a bajo flujo que fue bajo y ya lo superó, ya está sin él, está en vigilancia clínica, en este momento ya entró en fase de mantenimiento de su quimioterapia, está estable, permanece estable, pero entonces es el caso de interés. Bueno, durante esta estancia hospitalaria también se solicitó una función hepática de control, siempre se ha mantenido dentro de la normalidad. En cuanto a la parte hepática y abdominal, ahora completamente asintomática. La paciente se encuentra muy bien. Ese es nuestro caso de hoy. Muchas gracias Vicky, por la presentación del caso. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Carlos Alberto Pardo. Carlos es pediatra oncomatólogo de la Fundación OMI Hospital de la Misericordia y es profesor de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Carlitos, por haber aceptado la invitación y por acompañarnos en la noche de hoy. Carlos nos va a hablar de la seguridad infecciosa en la terapia transfusional en Colombia a propósito de este caso, porque es muy importante, dado que la fuente de contagio fue muy probablemente transfusional. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias, doctor Camacho. Le agradezco la invitación y para mí es un honor acompañarlos en estas reuniones. Eh, pues este tema es muy importante para los hematólogos porque yo creo que banco de sangre es uno de estos lugares en donde la hematología junto al laboratorio dio inicio a todo lo que en este momento podemos hacer como hemato-oncólogos. Entonces, este tema a mí me parece muy interesante. Creo que me están escuchando bien y está viéndose mi Sí, sí, pantalla en este señor. momento. Está todo perfecto, Carlitos. Gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, para entrar en materia, vamos a hablar de seguridad infecciosa en terapia transfusional en Colombia a propósito de un caso. Para, eh, para empezar con este tema, vamos a hablar qué es la transfusión y para esto hay unas guías ecuatorianas ya del 2007, pero siempre me ha parecido que es el concepto más favorable, que es el uso de componentes sanguíneos obtenidos a partir de donantes con el fin de reemplazar transitoriamente deficiencias adquiridas o congénitas de los hemocomponentes y hemoderivados. Y dentro de las comillas pueden ver que es un trasplante hematológico parcial transitorio. Y siempre hago énfasis en esto porque esto hace parte de un proceso terapéutico que tiene las mismas implicaciones y los mismos riesgos, de alguna manera, potenciales, alrededor de estar trasplantando un evento hematológico parcial y transitorio. Para esto debemos tener claro dos conceptos fundamentales, que son las transfusiones autólogas, que es una administración propia en la cual se hace primero una donación antes de, puede ser del evento que ya sabemos que va a requerir transfusión. En este caso casi siempre son fenómenos transfusionales derivados de un evento quirúrgico. Y el caso que más se presenta, que son las transfusiones de donantes halogénicos, que provienen de donantes no relacionados y que tienen que ver con la necesidad del uso de los bancos de sangre. Pero aquí entramos en materia y vamos a hablar de algo importante que es la hemovigilancia. Para hablar de esto, también vamos a tener en cuenta que los hemocomponentes se pueden preparar o obtener de sangre completa, ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, y también los podemos obtener de aféresis. ¿Cuál es la ventaja de obtenerlos de aféresis? Que vamos a tener solo un donante. Esta sangre va a ser extraída por medio de centrifugación y el donante va a entregar su sangre completa, pero esta máquina va a ser capaz de obtener el hemocomponente que yo desee adquirir, bien sea plaquetas, glóbulos rojos, que es lo que más obtenemos en el banco de sangre, y el resto de contenido sanguíneo es nuevamente regresado al donante y de esta manera yo puedo obtener mayor concentración del hemocomponente y también voy a tener de esta manera que solo la antigenicidad de un solo donante va a estar entregada a mis pacientes. Esto es bien importante para las plaquetas, ya que un CUP, que es, como lo vamos a ver más adelante, el concentrado único plaquetario, pues va a ser solo de antigenicidad de ese único donante. Aquí esta gráfica que fue compartida cordialmente por la doctora María Paula Gamboa, me parece que es muy diciente porque habla en parte de cómo se dividen los hemocomponentes y también cómo se ha dado paso mediante toda la evolución de la hemoterapia a lograr ya la obtención de hemoderivados. Aquí vemos que todos nacen de la sangre total, de ahí se obtienen el plasma rico en plaquetas, los glóbulos rojos empaquetados, pero esto me parece muy importante y es cómo pudimos ir obteniendo el plasma fresco congelado. Luego logramos obtener los crioprecipitados y esto fundamentaba el inicio de la terapia casi que guiada al objetivo de la hemofilia y brindó el paso a paso para que ya llegáramos a tener la tecnología suficiente para adquirir factores de coagulación con una bioseguridad que ha demostrado en los últimos 20 años ya no tener
contagios con los pacientes de hemofilia A y B para hepatitis B, hepatitis C y VIH, que como todos sabemos en la década de los 80 fue una tragedia para estos pacientes que requerían transfusiones. Ya los hemocomponentes pueden llegar a tener preparaciones específicas y aquí encontramos la leucorreducción como una de ellas, y yo siempre he sido o quiero ser un abanderado de lograr algún día que nuestra sangre tenga una leucorreducción universal como la tenemos en la Fundación OMI, porque de esta manera podemos disminuir las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas, podemos disminuir la aloinmunización HLA, que en los pacientes que tienen transfusiones crónicas, que son nuestros pacientes oncohematológicos y todos los hematológicos, pueden llegar a presentar algo que es una de las entidades difíciles de manejar, sobre todo en las transfusiones repetidas de plaquetas, que es la refractariedad plaquetaria. Y esto se puede disminuir por la leucorreducción. También la transmisión de citomegalovirus, y esto algunos artículos dicen que es algo que se puede disminuir con una probabilidad del 90%, otros dicen que no es tan efectiva, pero existe este mecanismo de disminución. Ya para hablar de los concentrados únicos plaquetarios, o CUP por su sigla, exponen al receptor a menos donantes, como ya lo vimos en la gráfica, disminuye el riesgo de aloinmunización, que ya lo vimos es muy importante para disminuir la posibilidad de refractariedad plaquetaria, disminuye el riesgo de transmisión de enfermedades crónicas, ya que solo un donante va a estar entrando en este proceso de receptor y donante. Ya para hablar de los hemoderivados irradiados, tenemos que decir que este proceso se da mediante la irradiación gamma con dosis que van de 2000 a 2500 centigrade, y lo que busca es disminuir la reacción del injerto contra huésped post-transfusional. De forma rápida, aquí vamos a ver qué es esta reacción injerto contra huésped post-transfusional. Aquí es en esta gráfica, que realmente es solo un ejemplo, vemos los tipos de HLA del donante y del receptor. En este caso, el HLA-C tiene una disparidad muy pequeña, pero ahí se cumple el primer proceso. El segundo proceso es que el linfocito T del receptor tiene una disfunción, bien sea porque es primaria o porque nosotros dentro de la terapéutica hemos buscado iatrogénicamente que el linfocito T del receptor no tenga una funcionalidad normal, y por esta razón el linfocito T del donante no fue destruido, y por esta razón el linfocito T del donante circula, y al circular va a generar una respuesta inmune contra varios órganos, múltiples órganos. Normalmente tiene compromiso renal, tiene compromiso gastrointestinal, tiene compromiso hepático y pulmonar, y genera algo que nosotros llamamos enfermedad de injerto contra huésped asociada a transfusión, que lo prevenimos a partir del uso de hemocomponentes irradiados. Entrando un poco más en materia, vemos que la epidemiología de las transfusiones en el mundo entero, y tomado de la página oficial de la OMS, vemos que las donaciones todavía siguen siendo inferiores al 1% de la población. Y si tomamos en cuenta que el 40% de las donaciones se da en países desarrollados, pues vemos que estos niveles de donación son muy insuficientes. Hay algo que sí hay que resaltar, y es que hemos pasado en la última década de 65% de las donaciones en países desarrollados ya van en el 40%. Hemos mejorado los países de medianos y bajos recursos, según las estadísticas de la OMS. Pero la disponibilidad de sangre que debería ser lo más adecuado son 40-50 unidades por 1000 habitantes. Y en Colombia el promedio nacional en este momento está entre 10 y 15 unidades de sangre por 1000 habitantes. Eso quiere decir, no tenemos todavía la donación adecuada. Por otra parte, un paciente con una neoplasia hematolinfoide, según algunos datos, sobre todo en Estados Unidos, requiere de 7,1 unidades por año. Y al valorar el riesgo de infección, en la página de la OMS dice que en este caso, para países de recursos intermedios,
VIH se encuentra en 0,19%, para el virus de hepatitis B 1,96%, para el virus de hepatitis C 0,38% y sífilis con 0,69%. Como vemos, tenemos muy poco cantidad de donaciones y tenemos también riesgos infecciosos que hay que tener en cuenta. Esta gráfica la traigo para hablar de dos temas que son importantes. Uno, la tecnología de inactivación de patógenos, que es lo que se está llevando a cabo en la última década para disminuir los riesgos de infección en terapia transfusional. Y aquí podemos ver cómo estas terapias que están basadas en el uso de luz ultravioleta y soralenos, como una de las casas comerciales que lo está usando o que está promocionando este mecanismo, pues disminuye, en este caso, la posibilidad de infecciones por protozoos de -3 a -6 logaritmos, de virus de -2 a 5 a 6, 9, y vemos también esta lista de bacterias que pueden también o están relacionadas en la literatura con algunos procesos infecciosos que se tienen en cuenta y que ustedes han visto alrededor del caso clínico que nos ha comentado la doctora Vicky, que tienen mucha influencia en los pacientes que están inmunodeprimidos y por tanto cualquier riesgo de infección pues debe ser minimizado al máximo en estos pacientes y como en muchos otros que tenemos en los hospitales a diario. Esta gráfica a mí me parece que es muy diciente porque aquí podemos ver todos los sistemas de protección que se pueden tener en cuenta alrededor de buscar algo que es muy importante, que es el riesgo cero de infecciones. Para lograr eso, entonces, tenemos al lado izquierdo de sus pantallas el test de ácidos nucleicos que puede visualizar o buscar ADN en el caso del virus de hepatitis B o puede localizar también ARN en el caso del virus de la inmunodeficiencia humana o de la hepatitis C. ¿Qué es lo que se compara? La serología. La serología es el método de análisis que más se usa alrededor del mundo y en Colombia también. En Colombia, según lo que pude revisar, en Bogotá, en el IPDIS, en lo que antes fue el Hemocentro Distrital, se puede realizar esta técnica de ácidos nucleicos, NAT, y también en Medellín, en el Pablo Tobón Uribe, también encontré algunos estudios en donde determinan que esta técnica se puede realizar. Eso quiere decir que en el país se puede hacer y la ventaja de esta técnica es que puede encontrar los pacientes que se encuentran en ventana inmunológica, que según los artículos demuestran que el promedio son 10 días, con una que va entre los 5 y los 15 días de este promedio. La serología tiene también una posibilidad y es que también estudia el citomegalovirus, pero aquí vemos por la importancia de la leucodepresión, ya que disminuye todos estos eventos que son tan importantes, pero aún así quedan por fuera priones o quedan por fuera las bacterias, quedan también otras alteraciones que mediante estas reducciones de patógenos, como ya lo expliqué, pueden llegar a ser disminuidas, pero aún así esos conos, como podemos ver, todavía no se pueden disminuir y llegar al cero riesgo. Por tanto, la hemoterapia sigue siendo un método que no se logra el 100% de posibilidades de no tener una contaminación o una infección. Este algoritmo lo traigo simplemente para ver que hay una posibilidad de ir paso a paso derivando la posibilidad de la selección de donantes en la interpretación de pruebas de tamizaje en banco de sangre. Y esto lo que busca es darle mucha importancia a la encuesta, a la entrevista y al examen físico, y sobre todo a la encuesta, sabiendo si es apto o no. Dicen que si yo tengo en banco de sangre una encuesta fuerte, voy a disminuir la pérdida de recursos porque de esa manera voy a tener pacientes o donantes más bien que tienen menos riesgo y entre más se cuiden esos donantes, pues mayor posibilidad voy a tener de tener una sangre segura. Pero si es no reactiva, pues va a seguir hasta poder sacar el producto, entregárselo al paciente y si es reactivo, sigue por esta vía buscando
tener o sacar ese producto. Y una cosa importante que también traigo de esta diapositiva es el sistema de hemovigilancia del Instituto Nacional de Salud. Este sistema de hemovigilancia lo que busca es contener toda la información de los donantes y de esa manera yo puedo, como banco de sangre, mirar en el sistema de hemovigilancia si el donante es seguro, según su sistema, y la encuesta me va a ayudar mucho y esto va a ser algo que económicamente va a tener un significado muy importante. Y por último, de esta diapositiva vamos a quedarnos en la parte inferior donde vamos a caracterizar las 6, y aquí tenemos el séptimo de los screening o de las tamizaciones que se hacen en el banco de sangre. VIH, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, Chagas, sífilis, HTLV 1 y 2, y para las zonas de alto riesgo se hace gota gruesa para malaria. Aquí podemos ver la distribución general de las técnicas empleadas por los bancos de sangre según marcadores infecciosos y podemos ver, según estos resultados, de una encuesta y un trabajo que me pareció muy arduo que se hizo entre el 2019 y el 2020 el Instituto Nacional de Salud, que reunió casi más de 50 bancos de sangre, entre 40 y 50 bancos de sangre, buscando qué técnicas se usaban para la tamización de las pruebas infecciosas en los bancos de sangre. Y encontramos que la prueba que más se usa es la quimioluminiscencia, con unas sensibilidades que oscilan entre el 95 y el 98%, con especificidades que son muy cercanas también a este valor. Y vemos que ELISA, que tiene también unos valores muy similares, se usa en un menor porcentaje, entre 8,5 a 9 o 10% en algunas entidades, como lo pueden ver en la diapositiva. Aquí vamos a ver el anexo técnico 4, que está actualizado hasta el 2019, en donde vemos qué hacer con una prueba de tamizaje reactiva para virus de hepatitis C. En ese caso, siempre se recomienda hacer la detección de ARN para virus de hepatitis C o NAT, como ya lo comenté. En Bogotá tenemos la posibilidad de hacerlo en IPDIS, y si este está presente, pues se informa al servicio transfusional para retirar el producto sanguíneo, se debe realizar asesoría y notificación al donante, se realiza la canalización a la aseguradora para diagnóstico suplementario, seguimiento y tratamiento, y algo que vuelvo a recalcar, el sistema de hemovigilancia del Instituto Nacional de Salud. Si tenemos unos métodos de seguimiento continuos y adecuados, pues vamos a tener una posibilidad de disminuir el riesgo de los donantes y de esa manera va a ser una medida económicamente muy adecuada. En el caso de que hayamos hecho como primera fase de estudio una detección de ARN presente o positiva, pero tenemos un inmunoensayo reactivo, o el caso de la detección de ARN presente, pero con un inmunoensayo no reactivo, pues en ese caso lo vamos a catalogar como una posible infección para hepatitis C. Se informa también al servicio transfusional porque ese producto se debe retirar, se realiza la asesoría y notificación al donante para que vaya a su EPS y continúe con el manejo que requiere según la infección que se esté sospechando. Y por último, se notifica el sistema de hemovigilancia. Ya para ver en los manuales de hemovigilancia del Instituto Nacional de Salud del 2011, pero que tiene una actualización al 2016 y al 2018, para hallar la definición de caso de infección asociada a la terapia transfusional, existen dos variables. El caso confirmado, que es la evidencia clínica o de laboratorio de infección post-transfusional, cuando se descarta la evidencia clínica o de laboratorio de una infección previa a la transfusión, y se descartan otras vías etiológicas asociadas con la infección al receptor. Y también que tenga al menos un componente recibido por un receptor infectado o un donante con evidencia de la misma infección, que pues en el caso que nos hemos venido a socializar, pues en este caso no es posible por tener en cuenta la migración que tuvo, pero todo nos llevaba a pensar que este era un caso confirmado de una infección asociada a la terapia transfusional, que sería un caso probable porque cumple de manera parcial con las condiciones ya mencionadas.
Ya para terminar, vamos a hablar del otro tema que es vital, que son las indicaciones transfusionales. Y hay un tema fundamental, y es que en la indicación de terapia transfusional en glóbulos rojos empaquetados tiene dos vertientes, la vertiente restrictiva y la vertiente liberal. La vertiente restrictiva es aquella que siempre busca evaluar el estado hemodinámico para tomar una decisión de terapia transfusional. Y en este base fisiopatológica ha determinado que la hemoglobina menor a 7 es el valor que más probabilidad tiene de tener un fenómeno de respuesta hemodinámica. Y por esta razón se dejó 7 gramos por decilitro, evaluando siempre el estado hemodinámico, en donde el estado cardiovascular, el estado renal, el estado neurológico, la oxigenación sobre todo debe ser valorada. Ya hay estudios en unidades de cuidado intensivo pediátrica en donde los niveles se han bajado hasta 5 gramos por decilitro, y es muy coherente porque en una unidad de cuidado intensivo yo puedo valorar muy bien el estado de oxigenación de mi paciente, y ese debe ser el dato fundamental por el cual yo dirija esta terapia transfusional. También en torno a esto hemos podido saber que una hemoglobina mayor a 10 no hay un beneficio en la mayoría de pacientes, y el riesgo supera el beneficio de llevarlos a terapia transfusional. ¿Qué hacer con los pacientes que se encuentran entre 7 y 10 gramos por decilitro? Siempre evaluar el estado hemodinámico. Como lo dijimos, es un estado o es el marco general de la evaluación del requerimiento transfusional. Y en cuanto a las plaquetas, hay dos vertientes también de tratamiento en cuanto a la terapia transfusional plaquetaria. Está la profiláctica y la terapéutica. La terapéutica es aquella que dice que si tenemos un paciente con menos de 50.000 plaquetas, pero tiene hemorragia activa, en ese caso yo debo transfundirlo. Y la profiláctica es aquella en la cual el paciente tiene un conteo plaquetario que puede estar por debajo de las 50.000 plaquetas, entre 20.000 a 40.000, pero tiene alguna de estas posibilidades de riesgo como coagulación intravascular diseminada, hiperleucocitosis o la leucemia promielocítica, las cuales tienen un riesgo de sangrado mayor, y por tanto yo debo mantener los pacientes con conteos plaquetarios superiores a 40.000 plaquetas. En cuanto a la indicación transfusional profiláctica, lo que se sabe es que siempre debo vigilar los sangrados en sistema nervioso central. Y los estudios han demostrado que los sangrados en el sistema nervioso central se encuentran entre 20.000 y 10.000 plaquetas. Para esto, entonces, pues yo debo mantener a mi paciente entre 10.000 y 20.000 plaquetas. ¿Cuándo debo tener en cuenta transfundir un paciente entre 20.000, más bien menos de 20.000 o 10.000 y 20.000? Cuando tengo factores de riesgo asociados. Eso quiere decir que en 72 horas yo no puedo garantizar que ese paciente vaya a tener el mismo valor de plaquetas entre 20.000 o mayor a 20.000. ¿Por qué? Porque se han consumido, bien sea por una infección grave, por esplenomegalia, por descenso brusco de la cifra de plaquetas, bien sea por procesos iatrogénicos como la quimioterapia o la radioterapia, por vómitos intensos, por fiebre o mucositis, en donde se van a consumir las plaquetas, o en el caso del paciente de nuestro caso, que tenía una leucemia linfoide aguda, en la primera punción lumbar se debe tener más de 50.000 plaquetas para disminuir la posibilidad de contaminación en el sistema nervioso central. En el resto de punciones lumbares yo puedo tener más de 30.000 plaquetas para realizar una punción segura. Ya si va a ser llevado una intervención quirúrgica, debo mantener más de 50.000 plaquetas, y si es una intervención quirúrgica del sistema nervioso central, teniendo en cuenta que el globo ocular hace parte de este sistema, debo mantener las plaquetas por encima de 100.000 plaquetas. Ya para terminar las conclusiones, la hemovigilancia, la parte más importante es la donación segura, y en esto el sistema de hemovigilancia sí que es importante para regular las reacciones transfusionales. Las encuestas son, ya lo dijimos, una herramienta costo efectiva muy importante.
realizar las pruebas de antígenos y anticuerpos, como lo hemos visto en la presentación, utilizar la terapia transfusional de restricción en glóbulos rojos empaquetados, realizar la profilaxis plaquetaria en caso de la terapia transfusional, siempre buscar la leucodepleción universal, en irradiación utilizarla según indicaciones que básicamente buscan en pacientes que tengan inmunodeficiencia dada por linfocitos T, son las indicaciones, pero esas están determinadas en la literatura, y la inactivación de patógenos, que es una de las nuevas tecnologías, como lo determinamos, basadas en luz ultravioleta, Soralen y otras técnicas que lo que buscan es disminuir la posibilidad de estas infecciones asociadas a la transfusión, pero hay que ver también el costo-beneficio para un país en desarrollo como el nuestro. Por eso, la seguridad en hemoterapia requiere siempre evaluar el riesgo-beneficio y empieza por la indicación médica que tenga ese paciente para transfundirse. Y con esto ya damos fin. Muchas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, Carlos. Hemos aprendido mucho de un tema que deberíamos siempre los médicos saber más. Muchísimas gracias. Juan Francisco nos va a presentar la revisión de lo que encontramos de evidencia de hepatitis C en pediatría. Entonces le doy la palabra. Juan Francisco López es pediatra infectólogo y es pediatra infectólogo de la Fundación OMI Hospital de la Misericordia. Muchas gracias, Juan Francisco. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de presentar este tema, pues que afortunadamente podemos socializar, ya que la importancia no la conocemos porque no tenemos estos casos de manera muy frecuente. Entonces vamos a tratar de hacer digamos, una amplia revisión sobre lo que es hepatitis C en pediatría, intentando iniciar pues por las generalidades y luego dirigiéndonos hacia lo que va a ser el diagnóstico y el tratamiento específico. Entonces, pues para recordar, el virus de la hepatitis C hace parte de la familia Flaviviridae, dentro de los que tenemos otros virus muy famosos y conocidos como van a ser el dengue, la fiebre amarilla y el West Nile. El virus de la hepatitis C es un virus de ARN y se divide habitualmente en la mayoría de artículos y revisiones y, digamos, capítulos en 6 genotipos, aunque hay algunos artículos que han descrito los genotipos 7 y 8. Recordando que algunos tienen mayor virulencia, pero sobre eso no nos vamos a centrar. Principalmente vamos a mencionar que los genotipos más frecuentes para Latinoamérica va a ser el genotipo 1, seguido del genotipo 3 y posteriormente el genotipo 2. Esto tiene una importancia, digamos, para lo que va a ser el tratamiento y en algunos escenarios para el pronóstico de la enfermedad. En cuanto a las causas primarias de enfermedad crónica a nivel mundial y de acuerdo a este reporte en general del CDC en Estados Unidos, vemos como la hepatitis C, ya sea relacionada con el consumo de alcohol o sin él, es la principal causa, digamos, de hepatopatía crónica, de acuerdo a este reporte que se hace en el MMWR. Y como otras causas importantes van a ser la hepatitis B y las que están relacionadas con el consumo de alcohol. Entonces es una enfermedad que es importante, digamos, tener en mente en muchos escenarios. A nivel mundial, en general, se considera que se presentan 70 millones de pacientes con infección crónica por el virus de hepatitis C, por lo que para 2015 se calcularon más o menos 400.000 muertes a nivel mundial, por lo que la OMS en 2016 lanzó un plan de eliminación de esta entidad para 2030. En Estados Unidos también, en cuanto al riesgo de transmisión vertical, entre 2011 y 2014 se calcularon 29.000 gestantes por año con hepatitis C que dieron a luz y esto dio digamos, un suceso de 1.700 recién nacidos infectados. Entonces, aunque vemos que el riesgo de transmisión es bajo, tenemos pues 1.700 niños bajo ese reporte con hepatitis C. Y los cálculos indirectos en niños sugieren más o menos 3 millones de niños con esta enfermedad para el año 2018. Entonces, para reconocer qué tan importante es la carga de la enfermedad a nivel mundial, de acuerdo a esta gráfica, como vemos para el año 2019 por reporte de la OMS, se calculaban más o menos, muestra tanto los casos de hepatitis B como C, se calculaban más o menos 1.500.000 nuevas infecciones por hepatitis C a nivel mundial, con 290.000 muertes relacionadas. Y vemos como la región del Mediterráneo del Este
es la que presentó un mayor número de infecciones nuevas, y como la región pacífica del oeste fue la que tuvo un mayor número de muertes relacionadas. Para la región de las Américas, vemos cómo se presentaron 67.000 nuevas infecciones, con 31.000 muertes relacionadas, siendo la más baja de acuerdo a las, digamos, regiones reportadas por la OMS, pero siendo una entidad todavía con importante número de casos. Y para compararlo con otras entidades, vemos como el número de infecciones totales de hepatitis C, que podemos ver hacia la derecha de la gráfica, son similares por año al número de infecciones que se presentan tanto de hepatitis B como de VIH, que quizás lo tenemos mucho más presente todos, y como la distribución es ligeramente predominante en hombres, al igual que lo que ocurre con la hepatitis B a diferencia del VIH, que es igual tanto en hombres como en mujeres. Es, digamos, la presentación en Colombia. Entonces, de acuerdo a estos datos, digamos, de la hepatitis C crónica, en la cuenta de alto costo en Colombia, vemos cómo compara desde el año 2017 hasta el año 2020 los casos incidentes, y vemos cómo ha habido un incremento. El año pasado se presentó un incremento con respecto al 2019 en el número de casos reportados, siendo más predominante en el género masculino este incremento, y bajando ligeramente en el género femenino. ¿Y en qué grupos de edad se presentó en 2020 estos casos incidentes de hepatitis C crónica? Y vemos cómo en hombres la enfermedad se presentó principalmente en adulto joven, entre los 25 y hasta los 40 años más o menos, y como en mujeres la edad de presentación fue diferente, especialmente en mujeres mayores a 50 años. En este estudio se ve un grupo muy pequeño poblacional que incluye algunos de los pacientes pediátricos adolescentes entre 15 y 19 años, que es el grupo, pues digamos, con menor incidencia de la enfermedad. De acuerdo a datos de este reporte, hay 1.310 pacientes reportados en la cuenta de alto costo con hepatitis C crónica, de los cuales el 96.3% han sido, digamos, llevados a curación, y solo un 10% de los pacientes tiene pendiente el inicio de tratamiento, y la distribución de los casos reportados tanto en hombres como en mujeres es similar, a pesar de este incremento en 2020 de los casos en hombres. Y en cuanto al tratamiento pangenotípico que se inició, se compara como desde enero hasta marzo de 2019 ha habido un aumento notable en el número de tratamientos pangenotípicos iniciados. Entonces es muy importante reconocer que esta terapéutica ya está disponible en el país y que tenemos acceso a ella. Ya en cuanto a la prevalencia de la infección de hepatitis C en pediatría, hay pocos datos a nivel mundial y la mayoría son datos estimados, como les mencionaba, de 3.5 millones de casos a nivel mundial, y en muchos casos la coinfección con VIH es importante. Estos 3 millones son del total, digamos, de adultos que tienen hepatitis C. En pediatría, digamos, se desconoce con certeza este dato, y vemos como la carga de la enfermedad está situada no en América, sino principalmente en los países aquí anotados, digamos, con el número total de infecciones en pediatría, siendo los más importantes Pakistán, Egipto, Nigeria, China y Rusia. ¿Listo? Pero que se ha visto también a nivel mundial, y se ha visto un incremento en el diagnóstico de pediatría, y vemos como en este estudio de Estados Unidos de 2018 reportan un incremento en la prevalencia de hepatitis C en niños hospitalizados, asociado a un incremento en el consumo de sustancias de abuso. Entonces, lo que ellos encuentran comparando desde 2006 hasta 2012 a nivel nacional, en Estados Unidos, como mencionaba, la hospitalización de niños con hepatitis C se incrementó en un 37%, y la prevalencia de uso de sustancias de abuso en esos pacientes pediátricos se incrementó de 2006 de un 25% a un 41% para 2012. Entonces, este es un factor de riesgo que vamos a tener que reconocer en nuestros pacientes pediátricos y que quizás no estamos teniendo en cuenta. Entonces, ¿cuál va a ser el riesgo de transmisión en pediatría, o cuáles van a ser los factores de riesgo que se asocian y la edad a la que se va a presentar? Entonces, la seroprevalencia en mujeres en edad fértil se va a asociar con un riesgo mayor de hepatitis C en niños de 0 a 4 años. La seroprevalencia en usuarios de drogas endovenosas se va a asociar a un riesgo de adquirir la infección en la etapa de adolescentes, como ya mencionamos, y que la gestante tenga una ARN detectable del virus de la hepatitis C va a aumentar, digamos, el riesgo de transmisión al recién nacido, especialmente si hay coinfección con VIH, como vamos a ver más adelante. Entonces, el riesgo de transmisión vertical, de acuerdo a esta gráfica que vemos del lado izquierdo de la diapositiva, va a variar de acuerdo al estatus de la paciente o de la gestante en cuanto a VIH. Entonces, vemos como las gestantes que tenían VIH negativo con hepatitis C positivo tenían un riesgo de transmisión al recién nacido del 5.8%.
mientras que aquellas gestantes que tenían VIH positivo tenían un riesgo de transmisión del 10%. Y en otro estudio que muestro aquí, digamos en la gráfica de la derecha, vemos cómo la gestante tuviera ARN detectable de hepatitis C le transmitió la hepatitis C al recién nacido en un 4.6% versus las que eran negativas en el que no hubo transmisión vertical. Y aquellas que tenían VIH positivo, la transmisión fue del 25% versus un 3.8%, entendiendo que las que tenían, digamos, VIH, todas tenían carga viral ARN detectable de hepatitis C. Los otros factores de riesgo fueron la ruptura de membranas mayor a 6 horas o el uso de monitoreo fetal invasivo. En cuanto al cuadro clínico, va a ser muy variable, la mayoría van a ser asintomáticos, pero puede haber pacientes que tengan ictericia, fatiga, dolor abdominal, náusea, vómito y algunas manifestaciones extrahepáticas que no son tan frecuentes como la glomerulonefritis, la poliarteritis nodosa, falla renal, adenopatías, fiebre y disfunción tiroidea. Como les mencionaba, usualmente va a ser asintomático, la resolución espontánea va a variar de acuerdo a la edad del paciente, pero se va a presentar en un 20 a un 40% de los casos, y esto es especialmente frecuente, digamos, la resolución espontánea en menores de 5 años. Las secuelas principales incluyen pues una pobre calidad de vida, y se ha visto en pediatría alteración en la inteligencia y la memoria, también disfunción hepática, falla hepática y carcinoma hepatocelular en todos los grupos de edad, y vamos a ver cómo es esta progresión. Algunos pacientes pueden requerir trasplante hepático y esto, dependiendo del centro que lo realice, puede tener una alta sobrevida que puede ser incluso superior al 83% a 5 años, pero esto puede variar, digamos, de acuerdo a los diferentes centros que hagan el trasplante. Entonces, ¿cómo va a ser dos posibilidades de presentación de la enfermedad? Entonces, en las líneas rojas vamos a ver aquel paciente que logra controlar la enfermedad. Entonces vemos cómo desde el momento de la infección va a haber un incremento, digamos, en el ARN detectable de hepatitis C, y posteriormente, más o menos en 3 semanas, aquellos que lo van a controlar espontáneamente, va a reducirse ese ARN detectable hasta que esté por debajo del límite de detección y va a permanecer negativo a lo largo del tiempo. Y esa elevación de ARN va a tener una paralela elevación de los niveles de ALT, que también se va a reducir a medida que se va reduciendo el conteo, digamos, viral. En cambio, aquellos pacientes que van a tener una infección persistente, vemos cómo esa, digamos, evaluación de ARN va a persistir positiva a lo largo del tiempo y nunca va a estar por debajo de los límites de detección. En general, es poco probable que disminuya si han pasado más de 6 a 12 meses después de la infección. Y vemos cómo los niveles de ALT van a tener picos y valles, pero en general van a tener momentos en los que se elevan y van a estar por encima de los niveles deseados. Entonces, el curso de la enfermedad después de la infección aguda puede llevar a la resolución espontánea o, como vimos, en el 60 al 85% a la infección crónica. Esta infección crónica puede estabilizarse, pero más o menos un 5 a un 20% después de 25 años de la infección pueden progresar a cirrosis, y esta cirrosis se puede mantener en un estado de progresión lenta, pero más o menos un 7% de estos pacientes por año pueden presentar una descompensación de su hepatopatía crónica o pueden progresar a carcinoma hepatocelular. Y el riesgo, digamos, de progresión hacia estado de cirrosis va a variar según la edad. Entonces, en esta gráfica de Kaplan-Meier lo que vemos es que en las dos líneas superiores, que son la A y la B, son los pacientes que son menores de 10 años y menores de 20 años, como el riesgo de progresión más o menos entre 25 y 30 años hacia cirrosis está alrededor de un 10%, mientras que este se empieza a incrementar con la edad, y también la velocidad de progresión a esa cirrosis se va a incrementar con la edad del paciente. Pero hay algunos estudios en pediatría que tratan de evaluar esto de manera más específica, y vemos cómo en este estudio, en los gráficos que muestro a la derecha, en 67 pacientes que tuvieron infección por hepatitis C asociada a transfusión, en el que se realizó un seguimiento de 12 a 27 años, y que vieron que el 55% tenían una hepatitis C crónica porque seguía positivo con carga viral. De estos, 17 pacientes fueron llevados a biopsia y 14 mostraban infiltrados linfocitarios periportales sin fibrosis ni daño hepático. 2 pacientes progresaron a fibrosis y hubo un caso de cirrosis. Entonces, aunque en general ellos reportan que un grupo importante y la progresión, digamos, a fibrosis y a cirrosis es infrecuente, un grupo importante de este estudio no fue valorado, pero sí más o menos la mitad de los pacientes tuvieron, digamos, lo que fue la infección crónica persistente. Y este otro estudio de 2005, publicado en Pediatric Infectious Disease, lo que trata de mostrar es la historia natural o
digamos, mostrar 3 modelos de lo que ocurre con la infección, especialmente cuando la transmisión es vertical. Entonces ellos evaluaron 266 niños con transmisión vertical y de aquellos 266, 26 tenían coinfección por VIH. La eliminación viral se presentó en un 21 a un 25%, que se definió como 2 PCRs negativas, ALT normal y que estuvieran asintomáticos. A los 10 años, 28% de los pacientes tenían hepatomegalia y encontraron que 82 casos tuvieron al menos una elevación de ALT por encima de 80 y un tercio de los casos totales tuvieron una elevación de ALT mayor a 40 en más del 75% de las muestras tomadas. Pero la mayoría de los que normalizaron ALT lo hicieron al pasar 2 años de la infección y establecieron 3 categorías. Aquellos que eliminaron la infección en un 20%, como mencionaba, un 50% tienen infección crónica asintomática y un 30% van a tener una infección crónica activa con riesgo de progresión y deterioro. Este otro estudio lo que trata de mostrar es la relación de la infección con hepatitis C en pediatría y, digamos, los hallazgos histopatológicos. La mayoría de esta cohorte fue por transfusión y en total lograron unir 60 pacientes, 10 perdieron el seguimiento, 47 ellos consideraron que tenían una hepatitis crónica estable, de los cuales 8 recibieron tratamiento, 2 fueron no respondedores y 6 tuvieron una respuesta virológica sostenida en cuanto a, digamos, control de la enfermedad. 39 fueron no tratados y de esos solo 2 tuvieron una resolución espontánea y 3 pacientes de esta cohorte progresaron a cirrosis, 2 fallecieron después del trasplante y 1, digamos, tuvo una progresión lenta, por lo que hasta el momento del estudio pues no había sido trasplantado. Ya en cuanto al proceso diagnóstico, vemos cómo la indicación de tamizaje, de acuerdo a los diferentes estudios y a las diferentes guías de los países, puede variar, pero de acuerdo a estas recomendaciones de la ITSA se debe tamizar a cualquier paciente que tenga evidencia de hepatitis, a los hijos de madre con hepatitis C o que usen drogas endovenosas o que tengan hermanos con hepatitis C, y esta evaluación va a variar según la edad. En los menores de 18 meses se debe hacer con ARN viral, con detección de ARN viral, y en los mayores de 18 meses con estudio serológico. Aquellos pacientes que sean, digamos, adoptados internacionales o hijos de refugiados internacionales, que puede tener algunas connotaciones para nuestro país, pacientes con VIH, víctimas de asalto sexual, conductas de promiscuidad o uso de drogas ilícitas, y aquellos que hayan recibido transfusiones sanguíneas, como era nuestro caso, se deben tamizar en algún momento en forma posterior. Entonces, el proceso diagnóstico lo que vamos a evaluar es inicialmente con anticuerpos para hepatitis C. Si estos son negativos, se debe hacer una detección. En caso de anticuerpos negativos y la sospecha es alta, se debe hacer una detección de ARN o repetir anticuerpos en 12 a 16 semanas si la exposición es muy reciente, y en caso de que esto no sea necesario, la infección se descarta. Si la prueba de anticuerpos es positiva, debo hacer una prueba de detección de ARN. En caso de que sea negativa, voy a considerar que es un falso positivo estos anticuerpos o que la infección fue resuelta, y en caso de que sea positivo, la infección va a estar confirmada. Recordar que el diagnóstico de cronicidad se establece con una PCR positiva por más de 6 meses, digamos por detección de ARN, o una resolución espontánea requiere 2 controles de PCR negativos separados por al menos 6 meses. El diagnóstico de hepatitis C en transmisión vertical, como lo mencionaba, se le debe hacer a todos los hijos de madres con hepatitis C y se puede hacer de 2 maneras, con anticuerpos después de los 18 meses de edad, pero se puede considerar la detección de ARN de hepatitis C, pero el momento óptimo de esta prueba es desconocido y en general se considera que se debería esperar al menos hasta los 2 meses de vida. La evaluación seriada de este ARN no se recomienda, y en los niños con anticuerpos positivos a los 18 meses se debe hacer prueba de ARN a los 3 años para confirmar la infección crónica. Ya en cuanto a la evaluación de severidad, lo voy a mencionar muy corto, pues se debe hacer con el examen físico, la evaluación de paraclínicos, que va a incluir pues las pruebas de función hepática, la elastografía, imágenes adicionales como ecografía, TAC y resonancia magnética, la evaluación de fibrosis no invasiva, que esto va a ser muy importante, digamos, por la facilidad de su acceso, aunque su efectividad en pediatría todavía no es clara, con la evaluación, digamos, del score de APRIO de FIB4, y esto normalmente requiere la toma de AST, en algunos, digamos, la evaluación requiere el índice de masa corporal y principalmente el conteo de plaquetas. Y se debe hacer endoscopia en los casos de cirrosis y repetir cada 3 años. En cuanto a la monitorización posterior al diagnóstico, se debe hacer con transaminasas cada 6 a 12 meses. La detección de ARN seriado no está indicada tampoco en este escenario, salvo que se haya ofrecido tratamiento. Y la ecografía y la alfa-fetoproteína se debe hacer en todos los casos de cirrosis cada 6 meses por el riesgo de progresión a hepatocarcinoma. Ya en cuanto al tratamiento, antes se recomendaban el tratamiento con interferón y ribavirina, pero esto actualmente no está recomendado.
Los esquemas libres de ribavirina son ideales en mayores de 3 años, por unos estudios que vamos a ver más adelante, y en general lo recomendado es utilizar antivirales de acción directa, que permiten una respuesta virológica sostenida con 12 semanas de tratamiento en más del 95% de los pacientes con una baja tasa de efectos adversos, y se puede considerar o una terapia con genotipo o una terapia dirigida. Entonces, este es el mecanismo de acción de los antivirales de acción directa. Entonces, vamos a tener unos inhibidores de proteasa, vamos a tener unos inhibidores de la proteína no estructural 5A, y vamos a tener principalmente disponibles en nuestro país unos inhibidores de la proteína no estructural 5B. Y normalmente se deben combinar dos medicamentos que actúen en distintos sitios. Entonces, dentro de los tratamientos con genotipo tenemos el sofosbuvir-velpatasvir o el glecaprevir-pibrentasvir. Y en cuanto al tratamiento dirigido, tenemos para los genotipos 1, 4, 5 y 6 el edisvavir-sofosbuvir, y los genotipos 2 y 3 aún siguen recomendando la opción de sofosbuvir-ribavirina en algunas revisiones. Pero de acuerdo a este reporte, digamos, a esta guía de la ITSA, el tratamiento en niños y adolescentes que no tengan cirrosis o que ésta esté compensada, recomiendan cualquiera de estas tres terapias a partir de los 3 años de vida, ya sea un tratamiento, digamos, dirigido de acuerdo al genotipo, con ledipasvir-sofosbuvir por 12 semanas, o un tratamiento, digamos, pangenotípico con sofosbuvir-velpatasvir, también para mayores de 3 años por 12 semanas, o la combinación de glecaprevir-pibrentasvir por 8 semanas para también mayores de 3 años. El tratamiento, de acuerdo a la Guía de Adultos de Colombia, es con los mismos medicamentos mencionados, también los dos iniciales como pangenotípico, o también, digamos, en ausencia de tratamiento pangenotípico, recomienda la medicación con ledipasvir-sofosbuvir. Y esto, digamos, son los estudios que muestran la efectividad de tratamiento. No traje todos, traje los principales. El más, digamos, estudiado en pediatría es el edipasvir-sofosbuvir, y vemos cómo ha sido estudiado desde los 3 hasta los 17 años, con una respuesta virológica sostenida a las 12 semanas de un 97 a un 99% de los casos. Y aunque los efectos adversos leves son frecuentes, principalmente con cefalea y alteraciones, digamos, a nivel de tracto gastrointestinal, incluso la fiebre ha sido reportada como frecuente, la mayoría son leves y el tratamiento en general es bien tolerado. Este sofosbuvir-velpatasvir también fue estudiado entre 6 y 18 años, y un estudio posterior, en mayores de 3 años, lo recomienda la guía de la ITSA, con una respuesta virológica del 92%. Desafortunadamente, este solo estaba como abstract, por lo que los efectos adversos no los pude revisar. Y lo mismo, este año salió para 2021 el tratamiento de glecaprevir-pibrentasvir desde los 3 hasta los 12 años, con 80 pacientes, con una alta respuesta, digamos, al tratamiento, y los efectos adversos reportados también fueron leves. En este estudio lo que muestra es, digamos, cuál fue el desenlace después del tratamiento, y evaluó a 8 pacientes, de los cuales 4 tenían una fibrosis significativa, y en general la respuesta a las 4 semanas, la carga viral fue negativa en el 100% de los pacientes, al igual que la disminución de ALT. La evaluación a las 12 semanas no se pudo hacer por la situación de pandemia, pero sí se hizo una evaluación al año posterior al tratamiento, de los cuales solo se perdió un paciente en el seguimiento. Desafortunadamente este tenía cirrosis, pero de los 7 pacientes evaluados, todos tenían carga viral indetectable y la ALT era normal, por lo que, digamos, la enfermedad estaba controlada. Y en cuanto a si el tratamiento es costo efectivo, entonces este estudio evalúa un modelo de comparación de tratamiento a los 6 años versus diferir a los 18 años, y lo que encuentran es que tras 20 años de tratamiento, si yo tratara 10.000 niños, se previenen 330 casos de cirrosis, 18 casos de carcinoma y 48 muertes. Y ellos encuentran que la costo efectividad de tratamiento temprano versus tardío corresponde a 12.690 años de vida ajustados por calidad. Entonces ellos mencionan, y la conclusión de este estudio es que el tratamiento no solo es efectivo, sino además clínicamente, sino costo efectivo. Y más relacionado con el caso de nuestra paciente, este estudio de pacientes tratados con leucemia recaída y refractaria que estuvieran en plan de trasplante de médula ósea, que tuvieron un seguimiento de 15 meses, 4 pacientes tuvieron una respuesta virológica completa a las 12 semanas, y la mayoría mostraron una normalización de transaminasas a las 12 y 24 semanas, aunque hubo algunos casos en los que se elevó ligeramente en forma posterior, pero vemos como en general una disminución notable. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones de tratamiento? Mayores de 3 años, tratar de acuerdo a disponibilidad y cronicidad. En los menores de 3 años, la recomendación es diferir de tratamiento, y en caso de no aprobación o disponibilidad en el país, recomiendan diferir a esta disponibilidad y no utilizar regímenes que tengan ribavirina.
Ya para finalizar, esto es lo que dice el INVIMA sobre los medicamentos. Vemos como el Velpatasvir, el Ledipavir están autorizados principalmente en adultos, aunque el Ledipasvir está autorizado entre 12 a 18 años desde el año pasado. Y el Sofosbuvir no tiene, digamos, limitación por edad de acuerdo al registro INVIMA. Otras medidas que tenemos que tomar: vacunación contra hepatitis A y B, evitar en lo posible medicaciones hepatotóxicas, no hay contraindicación para ningún tipo de trasplante, recomendaciones sobre evitar el consumo de alcohol, información sobre el riesgo bajo de transmisión con actividades de la vida diaria, aunque se deben, digamos, establecer algunas rutinas, sobre todo si hay contaminación de superficies con sangre o sangrado activo, y mantener relaciones sexuales con medidas de barrera en lo posible, entendiendo el bajo riesgo de transmisión por esta vía de hepatitis C. Gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Entonces vamos a hacer la sesión de comentarios. La doctora Sandra Valderrama, quien es especialista en infectología del Hospital San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro de ASIN, quien es infectólogo de adultos y además fue experto temática en la guía de hepatitis C. Pues quiero que nos haga un comentario en relación pues al caso y a su experiencia en el manejo de la hepatitis C. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a presentar unas poquitas diapositivas tratando de no ser repetitiva, pero pues muchísimas gracias por compartirnos este caso. Por supuesto que no soy experta en niños, pero sí tengo experiencia en adultos desde hace varios años manejando la hepatitis C, y quisiera llamar un poquito la atención sobre las metas mundiales de eliminación de hepatitis C. Y pues por supuesto que si no captamos, diagnosticamos niños, adolescentes, pues no vamos a poder ser capaces de lograr esa meta para el 2030 de eliminar por lo menos el 90% de nuevas infecciones de hepatitis C crónica en el mundo y de lograr tratar por lo menos el 80% de personas que son elegibles para tratamiento, y por supuesto que esto lleve a una disminución de la mortalidad que se presenta por la hepatitis C. En el mundo, lo que se busca es que haya menos de 1 millón de nuevos casos para el 2030 y haya menos de 500.000 muertes para también este año. Y como nos acaba de decir el doctor López, pues claramente tenemos la disponibilidad, incluso en nuestro país, aunque con algunas dificultades en pediatría, pero con muy buenas noticias de la aprobación de estos medicamentos muy recientemente en el 2020, en el caso de Sofosbuvir, Velpatasvir, que es el medicamento que tenemos disponible en Colombia para niños mayores de 6 años, y vemos cómo con los antivirales de acción directa, pues el 99.9% de las personas tratadas se van a curar. Entonces, pues vemos que hay un cambio en el paradigma, como decía el doctor, antes acostumbrados a manejar con interferón, con ribavirina, son medicamentos que se asocian con muchísimos eventos adversos, y ya tener la disponibilidad de tener estos nuevos medicamentos, pues nos ha cambiado totalmente el panorama, e incluso hay muchos trabajos en los últimos 2 años simplificando el tratamiento y haciendo que ni siquiera lo tengamos que hacer nosotros, los infectólogos o los hepatólogos, sino que lo puedan hacer incluso, pues digamos que los médicos generales, por la gran seguridad que tienen estos fármacos. Y adicionalmente porque claramente tratar a las personas que tienen infección por hepatitis C definitivamente se ha asociado a disminución de mortalidad por todas las causas, disminución de carcinoma hepatocelular, disminución de falla hepática, disminución de mortalidad relacionada a hepatitis y disminución de la necesidad de trasplante hepático en esta población. Entonces, como decía el doctor, pues de pronto en un niño uno no ve esas consecuencias tan cerca, pero claramente esas consecuencias se van a ver a largo plazo. Yo me acuerdo hace muchos años que hice un estudio de factores de riesgo en niños para tener infección por hepatitis C, y claramente los 2 factores de riesgo importantes no solamente eran las transfusiones, sino incluso haber estado hospitalizado antes del 93, cuando todavía se utilizaban muchos elementos que no eran estériles, o más que no eran estériles, que se reutilizaban, que no eran desechables, y eso también se asociaba mucho con la infección desde pediatría, sobre todo los niños hemato-oncológicos.
Entonces, pues ya nos habían contado la prevalencia de hepatitis C y esa presencia en los niños, pero desafortunadamente, a pesar de todo esto que se presta en adultos para el manejo y estas aprobaciones recientes en niños, pues todavía hay 1.5 millones de personas con casos incidentes de hepatitis C para el último registro que se hizo en el 2019. Y nos estaban contando cómo en nuestro país, digamos que seguimos registrando, para el 2020 se registraron 314 casos nuevos y realmente no se ve una disminución importante en la prevalencia. Algo muy importante es que en nuestro país los nuevos casos se han visto muy relacionados a la infección por VIH-Sida y pues aquí hay que tener mucho cuidado en los adolescentes que inician su vida sexual y pues este riesgo, estamos viendo un brote en la población que vive con VIH entre hombres que tienen sexo con hombre y ahí no solamente estamos viendo casos nuevos, sino estamos viendo importantes casos de reinfección en esta población, entonces es muy importante tenerlo en cuenta en pediatría en esa población de adolescentes. En Colombia está adaptado ese plan estratégico mundial para la eliminación de hepatitis C, realmente están todas las fases, el ministerio se ha organizado y están muy articulados los programas y tenemos pues guías de práctica clínica, la primera ya se actualiza para el 2017 y luego para finales del 2018. Primero estábamos utilizando sofosbuvir, ledipasvir o sofosbuvir, daclatasvir y el tratamiento que tenemos disponible actualmente es sofosbuvir, velpatasvir. Pero entonces uno se pregunta qué es lo que entonces le está faltando a Colombia para la eliminación de hepatitis C y para realmente ver esa disminución de la incidencia. Entonces, al inicio de la conferencia nos hablaron claramente del mejor control de infecciones, pero no solamente de infecciones, sino de seguridad en las transfusiones y creo que pues nuestro país está haciendo la tarea y yo creo que esa medida de prevención está bien enfocada. Segundo, algo que también nos habló el doctor López y que se está volviendo un problema en el mundo y es que se ha detectado ese aumento importante y persistente de las infecciones por hepatitis C en los usuarios de drogas intravenosas y hay que tenerlo en mente, pero yo también les estaba hablando de los pacientes que viven con VIH y de la transmisión de hombre que tiene sexo con hombre y entonces esto hace que tengamos que cambiar un poquito la mentalidad en cuanto a la tamización. Yo creo que nos estamos quedando cortos en la tamización. Nos enseñaron clásicamente búsquelo en el que tiene antecedente de transfusión, búsquelo en las personas que nacieron hace varios años, de 1945 a 1965, pero resulta que hay que cambiar un poquito el paradigma y seguramente tenemos que buscarlo más activamente en adolescentes, seguramente tenemos que buscarlo más activamente en niños que tengan antecedente de transfusión, en los grupos que ya el doctor nos comentó que tienen los factores de riesgo y en la población adulta joven es fundamental. Aquí les muestro los datos de Estados Unidos para el 2018 y miren cómo tiene dos picos la presencia de infección por hepatitis C tanto en hombres como en mujeres y ya no solamente en esa población que está entre los 55 y 72 años, sino que hay un pico importante en esa población desde los 16 años hasta los 35 años. Entonces ahí toca empezar a buscar también estos casos de hepatitis C. Aquí vemos que el principal aumento de los casos ustedes lo ven como en naranja, es la población que está entre los 20 y los 29 años, entonces no podemos como perder como esa mirada y cambiar un poquito el paradigma, entonces hay que empezar a buscarlo más en poblaciones específicas y las recomendaciones que ha dado el CDC es cambiar y dejar de pensar solamente unos nichos, sino empezar a recomendar la tamización para hepatitis C en todos los adultos de 18 a 79 años de edad. Entonces, eso es un dato importante. Sé que estamos más enfocados hoy en el tema de pediatría, pero pues los adultos desde 18 pues están ahí muy cerquita a ese grupo de adolescentes que también se ve. Y la otra población, digamos que no se debe olvidar, son todas las personas con factores de riesgo, pero aquí viene una clave también para los niños y es hacer las pruebas prenatales como parte de la atención prenatal de rutina en el embarazo. Es decir, las pruebas de hepatitis C en el embarazo no se deben hacer solamente a las mujeres con factores de riesgo, se debe hacer absolutamente toda mujer que se quiera embarazar como la mujer que ya está embarazada. Ojalá hacerla a la que se quiera embarazar en las consultas
previas a la gestación. ¿Por qué? Porque no, en este momento no hay recomendación, no hay una seguridad de utilizar los antivirales de acción directa en ese momento. Ya nos mostraron cómo existe el riesgo de transmisión materno-infantil, cómo es mayor en la mujer VIH positiva y cómo esto sigue siendo un mecanismo de transmisión relevante. Entonces, recordemos siempre hacer esta búsqueda independientemente de que la persona tenga o no tenga factores de riesgo. Y voy a hablar un poquito en el embarazo, no hay como estudios a gran escala de tratamiento antiviral, hay series muy pequeñitas, la más importante es esta de solamente 15 mujeres embarazadas que se manejaron con sofosbuvir y pasvir, y en todas se encontró curación de la infección por hepatitis C y no se vieron problemas importantes de seguridad ni en la mujer gestante ni luego en el producto de la gestación. No hay datos disponibles del medicamento que tenemos nosotros disponible hoy día, que es sofosbuvir, velpitasvir. Entonces, pues eso sería como un inconveniente, pero sí en las guías internacionales se dice que uno, cuando tenga una mujer gestante, si por ejemplo ya tiene un grado de fibrosis avanzada, uno pudiera valorar riesgo-beneficio y mirar la posibilidad de dar tratamiento, aunque totalmente pues fuera de off-label. Otro, digamos que el resto de grupos que no se deben olvidar tamizar son todas las personas, no solamente en un momento, sino que las personas que yo encuentre que tienen factores de riesgo, por ejemplo, uso de drogas intravenosas, hombres que tienen sexo con hombre desde la adolescencia, debería empezar a hacer la búsqueda de la tamización de manera frecuente y ojalá por lo menos una vez al año. Y por último, digamos que lo que también viene en el manejo de hepatitis C es hacer atenciones más simplificadas. Yo les decía que ya no necesariamente con grupos especializados, seguramente pues a los niños al inicio por la falta de experiencia, pero en los adultos ya está muy claro que esto se puede hacer mucho más sencillo, que no hay necesidad de hacer genotipificación por la presencia de esquemas pangenotípicos y hacer esquemas en que no sea ni siquiera necesario hacer laboratorios de control, sino simplemente los de inicio de tratamiento y posteriormente citar a la persona 3 meses después de finalizar el tratamiento para comprobar que haya respuesta virológica. Entonces, para concluir, pues mi comentario, definitivamente tenemos que cambiar un poquito el paradigma de donde buscamos la hepatitis C, tenemos que darle tratamiento a la mayoría de personas infectadas y yo creo que sí hay que hacer un ejercicio en Colombia con el sofosbuvir, velpatasvir para ampliar esa recomendación también a la población en la que ya está aprobado en el mundo, ya se sabe que es seguro y que es altamente efectivo. Hay que continuar las actividades de eliminación de hepatitis C, hay que rápidamente diagnosticar e inmediatamente tratar. El año pasado tuvimos un problema de suplencia de medicamentos en Colombia en la compra centralizada y eso nos atrasó como unos 6 meses el tratamiento de varias personas. Ahorita estamos volviendo a captar esos pacientes y afortunadamente ya tenemos nuevamente la disponibilidad en el país. Hay que pensar que los proveedores de tratamiento y que las personas que tratan esta infección no requieren tener especialidad, sino que pueden ser médicos generales que se entrenen adecuadamente y no debemos olvidar los usuarios de drogas intravenosas como un foco importante y los hombres que tienen sexo con hombre y la transmisión por relaciones sexuales como también una causa, además de lo clásico que son las transfusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra, por su comentario. Muy oportuno y nos da todo el panorama de la visión donde vamos. Para ir, digamos, avanzando y terminando la sesión, quiero presentar a la doctora Verónica Botero Osorio. Ella es gastroenteróloga y hepatóloga pediatra de la Fundación Valle Lilí y queríamos tener de forma importante también el concepto del hepatólogo y quería preguntar a la doctora Verónica dos cosas fundamentales desde la experiencia y desde la hepatología. ¿Cómo sería el seguimiento de los niños infectados con hepatitis C y cuál sería el mejor método para evaluar la fibrosis hepática en los niños? Doctora Verónica, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí, excelente presentación la de todos, el caso súper interesante. Doctora Sandra, gracias por todo lo que dijo, porque yo creo que resumió muy bien lo de los niños. La hepatitis C
por decirlo así, no es un problema en los niños como tal, porque no tiene consecuencias graves en la infancia, pero sí se ve reflejado en la edad adulta. Entonces, lo más importante es detectarlo a tiempo y sospecharlo. Entonces, yo creo que no es que veamos poquitos casos, sino que no los buscamos. Entonces es muy importante, pues como siempre, cualquier paciente que le estamos haciendo una evaluación de hipertransaminasemia o lo que sea, como las alarmas. Recordemos que la seroconversión en los niños alcanza entre el 20 y el 40% cuando es con transmisión vertical, que es la causa más frecuente en niños. Entonces, como les decía, no es un problema y no tenemos cómo medir la fibrosis. Recordemos que la elastografía nació para la hepatitis C, pero en adultos. No hay escalas aprobadas en niños. Fibrosis, disculpen, son casos aislados reportados los de fibrosis hepática por virus C y cirrosis en niños y generalmente es alrededor de la adolescencia y cuando tienen alguna otra comorbilidad, tal como obesidad, síndrome metabólico, etcétera. Entonces, que un niño haga un hepatocarcinoma o una cirrosis por una hepatitis C la elastografía se puede usar, pero como tenemos tan poca casuística en niños, cada centro debe ir haciendo como las escalas y viendo cómo va adaptando según la experiencia, pero no tenemos como una medida para recomendar. No sé si me hago entender. Sí, doctora. Hay como la falta de estandarización por la poca casuística de los casos. Y doctora Verónica, ¿y cuándo deberíamos hacer una biopsia hepática, por ejemplo, en los niños con hepatitis C? ¿Cuándo deberíamos los pediatras o los infectólogos pediatras recomendar una biopsia hepática, Olga Stumper? Las guías de la ESA recomiendan que todo niño, que no hay que tratar a ningún niño menor de 3 años, eso ya lo... Me cortó. Tratamiento para niños mayor de 3 años que tenga alguna otra comorbilidad y se recomienda y que cuando las transaminasas estén más de 3 veces el valor normal de forma sostenida. Y cuando voy a empezar tratamiento, sí se recomienda una biopsia hepática. Ok, doctora, muchas gracias. Tenemos unos 5 minutos, 10 minutos para preguntas del público. Si alguien del auditorio quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta a alguno de los panelistas, con mucho gusto, o puede también escribirla en el chat, como le parezca mejor. Como le parezca mejor. Le hacen una pregunta al doctor Pardo, si desde el punto de vista oncológico, si un paciente con hepatitis C requeriría algún ajuste en la quimioterapia, o bien sea por hepatotoxicidad o porque por efecto de la quimioterapia pudiese la infección no estar controlada, nos preguntan. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No es una pregunta fácil para un oncohematólogo. Yo lo que le podría decir es que siempre debe ser tratado en centros que tengan la posibilidad de tener un infectólogo pediatra al lado. También lo que puedo decir en este caso particular de un paciente con leucemia linfoide aguda es que existen medicamentos que son hepatotóxicos y pues veía alrededor de las exposiciones de los doctores Juan Francisco y la doctora Valderrama, pues que hay que evitar los hepatotóxicos como parte del tratamiento. Y me preguntaba cómo hacerlo en un mantenimiento que requiere mercaptopurina y metotrexate, que son dos medicamentos que su metabolismo es netamente hepático y que generan, de hecho, una de las digamos, de los mecanismos por los cuales yo sé que el paciente está recibiendo y administrándose bien los dos medicamentos orales es que haya aumento de las transaminasas. Eso quiere decir que casi que yo espero que haya ese aumento de transaminasas alrededor del uso de estos dos medicamentos.
Las recomendaciones, digamos, que nosotros podemos seguir como oncohematólogos es pues mantener un conteo leucocitario de 2.000 a 3.000 leucocitos, que es lo que busca mantener adecuadamente estos pacientes en mantenimiento, ya que los estudios han demostrado que el mantenimiento, que demora un año y medio con estos medicamentos, son costo beneficiosos en cuanto a sobrevivir en pacientes con leucemia linfoide aguda. Lo que terminamos recomendando en ellos es hidratarse muy bien. Yo diría que en estos pacientes, pues como lo hicimos al principio de nuestro caso clínico, el principal evento que hay que tratar es la leucemia linfoide aguda, y pues ahí el resto de la respuesta se la dejo a mis compañeros infectólogos, que son el apoyo necesario en este tipo de pacientes complejos. Muchas gracias, Carlos. La doctora Verónica quiere opinar acerca de la pregunta. Sí. ¿Cómo ajustar estos medicamentos hepatotóxicos ante la necesidad, mi doctora? Quería como hacerle una pregunta a los infectólogos. En este caso, por ejemplo, que el paciente tuvo transaminasas casi normales todo el tiempo, personalmente pienso que tampoco tendría la indicación de tratar la hepatitis C, sino simplemente observar, pero en caso que le aumenten las transaminasas, que perfectamente puede ser por la droga de la quimioterapia, antes de definir y empezar tratamiento, yo creo que ahí la biopsia hepática sería esencial, ¿no lo creen? Sí, yo creo que piensas, Juan Francisco. Listo. Esto fue un tema complejo. La información en pediatría es escasa, pero lo poco que pude estudiar son recomendaciones de expertos. Realmente leucemia y hepatitis C en algunos centros pudiera ser indicación de toma de biopsia. Ese es un dilema importante. Digamos porque la mayoría no recomienda la biopsia en el orden de que el tratamiento es altamente efectivo y que lo más probable es que la progresión en niños sea lenta. Pero en el caso específico de leucemia, entendiendo que reciben medicación hepatotóxica, podría ser una indicación. Yo, a diferencia, o sea, yo, digamos, en lo que creo y viendo que los medicamentos están aprobados a partir de los 3 años, viendo la buena respuesta que mostré con muy pocos casos, hay un par de estudios más en pacientes tratados que iban a ser llevados a trasplante o que tenían leucemia, la recomendación, creo yo, es tratar, es lo que yo intuyo del caso y lo que he leído y lo que, digamos, creo que hacia donde va la literatura, es tratar todos los casos que podamos. Como les dije, los medicamentos están aprobados en edad pediátrica ya desde los 3 años. Y una de las opciones, como menciona la doctora Verónica, es esperar, pero creo que en todos los casos hay que tratar a esta niña antes de que llegue a una edad adulta. Desde 2020, como menciona la doctora Valderrama, está aprobado desde el año pasado, a partir de los 12 años, la posibilidad de darle a esta niña un tratamiento con genotípico, pero sabemos que, o sea, para Colombia, pero en el mundo está aprobado, pues no en el mundo, perdón, en la recomendación de la ITSA está aprobado a partir de los 3 años. Entonces, ahí sí quisiera, o me ayudaría la opinión, si yo desearía tratar en este momento, sería como mi recomendación. Ella ya cumple el criterio de cronicidad, claramente la infección fue hace más de 6 meses y tenemos, digamos, ya una carga viral positiva. En este caso específico, yo creo que la biopsia hepática, tengo las dudas, pero creo que podría estar indicada por lo que menciono, ¿sí? Pero creo que si ofrecemos tratamiento, nos podríamos ahorrar ese paso, que, entendiendo que la morbilidad es baja probablemente, pero que el tratamiento es altamente efectivo. Entonces yo estaría más abocado a tratar, pero si tenemos que esperar 3 años, creería yo que sí sería conveniente hacer la biopsia hepática. O sea, si tenemos que esperar a que ella cumpla la edad para autorización en Colombia para iniciar tratamiento, creería yo que sí sería benéfica la biopsia hepática. Lo otro es que, como dijo muy bien la doctora Botero, los test de fibrosis hepática, tanto la elastografía como la resonancia, que para niños no están autorizados los medios de contraste intracelulares que se utilizan para pediatría, no están claramente autorizados todavía para evaluar por resonancia la fibrosis hepática. La elastografía no está bien estandarizada y los test no invasivos, encontré un estudio que no tienen correlación luego con la biopsia. Entonces, si no vamos a tratar, creo que sí lo indicativo sería hacer la biopsia inmediatamente. Esa sería como mi opinión ahí al respecto.
Sí, quisiera una opinión de la doctora Valderrama. Además, también preguntarte qué tan frecuente, por ejemplo, en los adultos con cáncer también se presenta y cómo manejan esa situación de otras y con infecciones allí, de Sí, otras comorbilidades. sí, claramente, pues, como les dije al inicio, pues no tengo la experiencia en niños y no soy pediatra, pero yo estaría también más a favor, en este caso, de ofrecer tratamiento. Seguramente me siento más tranquila por la experiencia que vimos en adultos, incluso y adultos jóvenes, del tratamiento que realmente es muy seguro. Cuando uno inicia a manejar los antivirales de acción directa, como que queda un poco sorprendido de la diferencia con los eventos adversos con respecto al interferón y a la ribavirina. O sea, es un paradigma totalmente diferente. Pues por supuesto que uno lo lee, pero hasta que uno lo hace, pues está más tranquilo. Y por supuesto que también hay que tener precaución porque pues ya está la aprobación, pero tampoco los datos son amplios en niños. Sin embargo, los datos que hay en niños muestran un perfil muy similar de seguridad es similar a la que estamos viendo en adultos. Entonces, en ese caso, pues a mí me parece mejor ofrecerlo. Ahora, hay una dificultad que veo y es que para el sofosbuvir o el patasvir, pues tocaría mirar, porque en el registro INVIMA de ese medicamento dice adultos, ¿no? Entonces, pues No, seguramente. no es difícil que lo autoricen. Exactamente, ahí va a haber un tema que creo que toca hacer abogacía y toca tocar las puertas pues para con estos últimos estudios hacer ese cambio. Y una ventaja que tendría la niña es que ya tiene más de 30 kilos, porque si tuviera menos de 30 kilos, pues entonces tendría uno la dificultad de las presentaciones y pues de la dificultad de partir pues algo que no está hecho para partirlo, etcétera, pero con más de 30 kilos se da la misma dosis que la del adulto. Entonces, pues digamos que muy respetuosamente, bajo una experiencia muy pequeña que hay en el mundo y por supuesto cero experiencia de mi parte manejando los niños. ¿Qué hacemos nosotros en el adulto? Sí, a esas personas las priorizamos para recibir tratamiento. Desafortunadamente, la mayoría que tienen esas dos situaciones usualmente también ya tienen fibrosis avanzada, por lo que seguramente llevan mucho tiempo con la infección. Y definitivamente yo creo que sí, un mensaje muy grande es tratar de diagnosticar y tratar, eh, sin duda en el adolescente, sin duda en el adulto joven, y pues digamos que ya la situación en el niño, pues con todas las particularidades que muy bien han descrito todos los expositores y conferencistas. Sí. Muchas gracias, Juan Francisco, querías comentar Sí, algo. yo tendría una pregunta y también un comentario. O sea, el Edipasvir está en Colombia autorizado desde 2020, perdón, el sofosbuvir sí no es el que está autorizado en niños, este está solo para adultos, pero la combinación con el patasvir, perdón. Pero el Edipasvir sí estaría autorizado y ellas genotipo, subtipo 1B, ¿sí? Esa sería una opción, no sé si está disponible porque es que en el registro INVIMA es una locura, porque uno encuentra, por ejemplo, que incluso en 2017 había Levipravir, bueno, el que me he entrado ahí pronunciando, pero entonces veo que por INVIMA están autorizados, pero incluso no hice hay. el ejercicio de tratar de formularlo en MIPRES y no se puede. Entonces quería preguntar si hay o no hay. No, no hay. Solo hay sofosbuvir velpatasvir. Bien. Y digamos que por el año pasado que no hubo fue terrible porque no teníamos pues un sofosbuvir leipasvir, ya no hay en el país. Sí, Ok. digamos que uno podría, se supone, desde que tenga registro, podría pedirlos, pero el problema es que va a ser muy complicado que la EPS lo compre porque no está disponible en el país, entonces se vuelve un tema de pues que no se puede cumplir. Entonces, realmente lo que tenemos disponible, lo único que tenemos disponible de nuevas terapias es sofosbuvir velpatasvir en este momento. Ok. Muy interesante, es complejo porque no lo vemos muy frecuentemente y, digamos, a veces la restricción de edad para nosotros en pediatría, no solo para los tratamientos de hepatitis C, sino para muchas cosas nos generan algunas dificultades. Bueno, creo que no hay más preguntas del público. Creo que hemos analizado las diferentes cosas. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer algún comentario final.
para ir cerrando, si no es así, muchas gracias a todos los asistentes que se conectaron a través de el Teams y también a través del Facebook. Recuerden que esta sesión queda grabada en el Facebook y en el canal de YouTube de la CIN. Le agradezco también a la CIN y al capítulo central pues toda la logística del evento, y pues muchísimas gracias a todos por la asistencia, y a Carlos, a Juan Francisco, a Vicky, a la doctora Verónica, a la doctora Valderrama, a Juan Francisco por habernos acompañado en la noche de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. No, muchas gracias Carlitos, muchas gracias Vicky, gracias a todos. Gracias a todos, que estén bien. Salió bien bonita, muchas gracias. Gracias Sonia, muchas gracias. Con gusto, doctor, que descanse. Sí, salió bien bonita, ya vamos a tener hasta 45 entre lo uno y lo otro. Todo bien, tema muy especial. No, doctor, no, es casi 60 personas entre ambos. Por eso estuvo bien, muchas gracias. Sí, muy bien, doctor. Bueno, Sonia, Muchas feliz gracias. noche. Además, esta semana ha sido dura porque todas las noches ha tocado ahí ya la reunión. Sí, Bueno, doctor. listo, Bueno, feliz que noche. esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.